McLaren aparecía en las prácticas con un bello diseño cromado junto al color papaya. Yuki Tsunoda se quedaría en la banca cediendo su auto a Lindblad, mientras que Hülkenberg cedía su monoplaza a Paul Aron. Pierre Gasly se saldría del circuito para luego hacer un 360 en Copse. Stroll también tuvo problemas con su monoplaza y nos ponían a botas para antojar. Max Verstappen tenía problemas en la baja y alta velocidad, mientras que Ferrari reemplazaba a Vasseur por The Special One para dirigir el equipo. El tráfico estaba causando varios problemas, mientras que Bortoleto fue otro que terminó trompeando. Tuvimos un par más de salidas de pista y Max literalmente no podía girar por mucho que girara su volante, mientras que Lindblad daba las gracias por la oportunidad de probar el auto en un gran premio. De este modo concluía la primera práctica en Silverstone, liderada por Hamilton, Norris y Piastri. La práctica 2 arrancaba con Lawson casi chocándose con un Haas. Sainz perdía su auto y se salvaba de quedar en la mitad del circuito ya que venía gente detrás, y luego terminó llenando de grava una curva. Norris terminaba bloqueando, y es que muchos pilotos estaban sufriendo con el viento en la zona rápida. Tsunoda tenía todavía más subviraje de Max, mira que era difícil. Literalmente el japonés no podía girar en las curvas lentas, pero fue una sesión bastante tranquila que dejó a Lando como el más rápido, seguido de Leclerc y de Hamilton. La práctica 3 tenían a Colapinto como el más rápido, porque no había más gente en la pista. Teníamos un cameo pero de los legendarios, apareciendo Sir Jackie Stewart. El viento seguía aumentando de velocidad. Stroll se quedaría en modo rally derrapando con estilo en cada curva. Antonelli por poco pierde el auto en la zona más rápida del circuito. Albon por poco se come a Stroll, y Lawson se encontró con Gasly enojándose tanto con él que luego de adelantarlo no le dejó pasar. Sainz tendría un sustito saliéndose en la curva 9. 8 minutos para el cierre y se agitaba la bandera roja por un trozo de fibra en la pista, uno que provenía del monoplaza de Hombre Oso. Y lo mejor de todo fue que la persona que retiró esa pieza se puso a saltar y bailar con ella. Pero la bandera roja provocó una locura en los últimos 4 minutos de sesión. Por el apuro, Russell terminó saliéndose de la pista bloqueando las ruedas, pero lo peor lo vivió Bortoleto, rompiendo la suspensión durante su trompo en Beckett porque literalmente dio varios botes contra el pasto. Pero no fue el único que valió Berger en los últimos segundos, ya que cuando se iba a boxes Berman se trompeó y golpeó la entrada dándole a las barreras. Sesión finalizada y Leclerc fue tan rápido que ni siquiera salió en la cámara, seguido de Piastri y de Verstappen. La quali arrancaba con riesgo de lluvia, con varias gotitas apareciendo en la cámara. Verstappen era el primero en marcar una referencia, mientras que Lando no lo podía mejorar. Sí lo hizo Oscar Piastri, pero por solo 39 milésimas. Gordon Ramsay hacía su cameo sin insultar a nadie porque no tenía micrófono, mientras que Colapinto terminaba contra las barreras comiendo bastante polvo. El argentino retornaría a la pista totalmente empolvado. Parecía que el tema no había pasado a mayores, pero tuvo que echarse a un lado para retirarse de carrera, agitándose así la bandera roja. Ya con todos de vuelta, a Piastri le reportaban que iniciaba una leve lluvia, mientras que Hamilton comentaba que la pista estaba resbaladiza. Algunos cancelaban sus vueltas, mientras que Albon se ponía tercero. Pudo ser primero, pero terminó derrapando un poco en la última curva. Bortoleto era un décimo luego de su desastre en las prácticas y Tsunoda se ponía sexto. Berman se ponía tercero con récord en el segundo sector y Ocon era séptimo con Antonelli octavo. Leclerc a duras penas le superó poniéndose octavo. Lawson era decimocuarto, quedando detrás de un Hamilton que pidió otra vuelta más, pero no se la dieron porque no tenía combustible. Sainz era octavo, dejando a Gasly en pista, que cruzaba la meta decimoquinto, eliminando a Liam Lawson, y lo que dejaba a Hamilton al borde del precipicio. Pero se había acabado la sesión, por lo tanto los eliminados fueron Lawson, Bortoleto, Stroll, Hülkenberg y Franco Colapinto. La Q2 arrancaba con un récord de Max, mientras que Piastri marcaba el récord exacto de Verstappen. Alonso era tercero y Sainz era cuarto, aprovechando que las Ferrari salieron con goma usada. Y de repente, y hacia lo random, aparecía Keanu Reeves. Russell era cuarto y Antonelli cruzaba la meta decimosegundo. El italiano bloqueaba a Fernando Alonso, que celebraba este movimiento, ya que si se ganaba una sanción, él iba a ganar una posición. Hamilton lideraba la sesión y también a las Ferraris, que salían con goma nueva. Antonelli era octavo intentando esquivar la eliminación, mientras que Albon no podía creer su eliminación. Gasly se metería por los pelos, dejando así como eliminados a Sainz, Tsunoda, Hadjar, Albon y Esteban Ocon. En Q3, Max volvía a marcar el primer crono, mientras que Piastri le sacaba casi 3 décimas al neerlandés. Norris cruzaba la meta detrás de su compañero y Russell marcaba el sexto mejor crono. Leclerc era quinto y Hamilton sorprendía a todos poniéndose segundo. Alonso solo podía ser séptimo y venía la última tanda. Norris se comía la última chicana cuando venía con récord, quedando segundo detrás de Piastri. El australiano, por otra parte, derraparía en la última curva perdiendo tiempo, por lo tanto no pudo superar su crono. Hamilton venía para marcar pole, pero metió una rueda en el pasto perdiendo tiempo, cruzando la meta cuarto a una décima de Piastri. Detrás de todos ellos venía Max Verstappen, que no cometió ningún error en las últimas 2 curvas, robándose la pole. Y sin que nadie lo viera, Russell se ponía tercero. Nueva pole para Max, curiosamente la 44, número que es el dorsal de Hamilton en el Gran Premio de su casa. El punto es que Verstappen tenía que prepararse para otro duro duelo contra los McLaren.
Durante la vuelta de formación, Alonso recibía el reporte de una dura lluvia que venía en camino. Al menos durante la salida teníamos un sol radiante. Todo mundo arrancaba con intermedios porque la pista estaba mojada, pero había secado más de lo esperado, por lo tanto Russell y Leclerc se metieron a boxes para montar gomas de seco. Se encendió el semáforo, se apagaron las luces y Piastri salió bien, pero Max pudo cubrir la punta. Hamilton presionaba y los McLaren luchaban entre ellos. Rápidamente se agitaba la bandera amarilla porque Lawson estaba fuera de la pista, pero no lo estaban enseñando en la televisión, mientras que Ocon reportaba daños por la radio. Finalmente nos enseñaron a Lawson, pero fueron como 2 segundos. Hamilton se lanzaría contra Lando Norris, quien aguantaba como podía, pero justo se anunciaba el Virtual Safety Car por el retiro de Lawson, que llevaba rato fuera de la pista. Russell rodaba en 14ª posición teniendo a Leclerc detrás, sufriendo bastante por el agua. Nos ponía la repetición de cómo Ocon embistió a Lawson, mientras que Kimi Antonelli se metía a boxes para montar goma de seco, saliéndose apenas en la primera curva que dio luego de salir del pit lane. Se daba la verde, pero instantáneamente Bortoleto terminaba contra las barreras. Pudo volver al circuito, pero tenía el alerón trasero destruido, dejando trozos por todas partes. Verstappen derrapaba y Piastri se le acercaba, pero poco duró la acción ya que tuvimos otro Virtual Safety Car. Todo porque Bortoleto tenía que retirarse para no dejar más piezas por toda la pista. Russell cambiaba posición con Antonelli y la lluvia ya venía en el radar. Poco le importaba a Stroll, que se metió a boxes para montar goma blanda. Magnussen aparecía en el box de Sauber, mientras que se agitaba la bandera verde y Verstappen tenía que volver al modo defensa. Poco después se activó el DRS. Piastri comenzó a presionar al neerlandés, que simplemente se abrió y lo dejó pasar con DRS. Russell ya reportaba que había lluvia, mientras que Leclerc luchaba contra Antonelli. Russell marcaría la vuelta rápida y Antonelli taponaba a Leclerc, pero le superaba con DRS. Stroll adelantaba autos, pero fuera de cámara, mientras que Hülkenberg y Antonelli entraban a boxes. Verstappen ya había perdido 4 segundos contra Piastri, teniendo en su rebufo a Lando Norris. El neerlandés reportaba que tenía los neumáticos fritos, pero la lluvia provocaba otra marea de autos en boxes, parando primero a Russell y Leclerc. Lando Norris pudo superar a Max, pero prefirió jugar a lo seguro. Esperó a que el neerlandés cometiera un error, ya que terminó derrapando y perdió la posición. Pero como los punteros tenían los neumáticos también gastados, también tuvieron que entrar a boxes. Verstappen superaría aquí a Lando Norris, que tuvo problemas ya que su parada duró como 5 segundos. Prácticamente todos los pilotos cambiaron neumático excepto Albon, que se mantenía en pista, el cual luego terminó bloqueando a Verstappen y después a Lando Norris, con el tailandés parando en esa vuelta. Nos reportaban que la lluvia iba a durar 10 minutos. El circuito se estaba inundando, mientras que nos reportaban que venía más intensidad en unos minutos. Hamilton ya estaba pidiendo gomas de lluvia extrema y cuando Lando se venía sobre Max, salió el safety car. Esto dejó como gran ganador a Stroll, que ganó bastante tiempo con la estrategia de las blandas, rodando en 4ª posición. No se veía absolutamente nada en la cámara de Hamilton mientras que Leclerc salía de la pista. Auto de seguridad en pista y había un piloto que estaba sufriendo bastante. Este era Esteban Ocon, que a duras penas podía controlar su auto porque no había puesto un nuevo set de intermedias. Todos calentaban las gomas como podían y volvía a la acción. No se veía absolutamente nada, pero Russell adelantaba a Hamilton, quien le readelantó. Yuki Tsunoda casi se toca con Leclerc y se agitaban otra vez las amarillas y se anunciaba otro safety car. Todo porque Hadjar se había reventado contra las barreras en Copse. Ocon aprovechó esto para finalmente parar en boxes, aunque cayó hasta la última posición. La repetición dejaba claro que Hadjar había golpeado a Antonelli porque literalmente no le vio por el spray de agua. Y otra repe nos dejaba claro cómo Hamilton aprovechó que Russell se topó con Ocon. Toto no estaba nada feliz con su boina retro de Mercedes. Piastri se quejaba de que Vermeilander le estaba lanzando un chorro de agua al pisar un charco en la curva 2, mientras que Kimi Antonelli volvía a parar por gomas nuevas, quien por cierto estaba rodando con daños en su auto. El safety car se marchaba otra vez. Max adelantaría a Piastri, que mandó un tremendo freno de mano, para luego pegar el tirón y lanzar la carrera. Pero Verstappen perdería el auto trompeando y cayendo hasta la 9ª posición. El muro de agua era impenetrable y Max seguía derrapando. El frenazo de Piastri no pasó colado y de inmediato lo estaban investigando. Verstappen haría un rueda a rueda con Albon y Berman trompeaba por delante de este grupo, provocando amarillas, con la repe dejando claro que Yuki Tsunoda lo había golpeado. Hamilton se salía de pista perdiendo la posición con Russell. Antonelli entraría a boxes y se retiraba finalmente de la carrera. Piastri por otra parte recibía 10 segundos de sanción y Hamilton se lanzaba con todo ante Russell. Tsunoda era otro que recibía 10 segundos por su toque con Berman. Verstappen reportaba que iba extremadamente lento y nos ponían repetición de cómo Yuki sacaba a Berman de la pista. Hamilton no podía contra Gasly, hasta que finalmente le adelantó por la 5ª posición. Hülkenberg buscaba cazar a Stroll para obtener su podio y más atrás Gasly todavía bloqueaba a Russell. El problema es que Hülkenberg no podía con Stroll y Hamilton se les estaba acercando. Russell por poco se toca con Gasly, no pudiendo adelantarle, mientras que se activaba el DRS, por lo que Hülkenberg lo utilizó y pudo superar a Stroll. Hamilton fue otro que adelantó bastante fácil al canadiense, mientras que
Max adelantaba a Carlos Sainz. Russell no podía con Fantasmita, y Leclerc se mandaba un adelantamiento al puro estilo del Fórmula 1 Online ante Albon. Hamilton ya tenía DRS y estaba detrás de Hülkenberg. Todos esperaban el primer valiente que montara slicks, y este fue Fernando Alonso a la vuelta 38 de 52. Russell fue otro que se atrevió y montó slick en la 39. Yuki Tsunoda adelantaría a Alonso y Leclerc superaba a Sainz. Russell terminaba trompeando, pero se pudo mantener en la pista, aunque Toto ya no podía más con el desastre. Verstappen seguía recuperando terreno y superaba a Gasly, mientras que a Hamilton lo llamaban a boxes, al igual que Stroll, y tras ellos paraba a todo mundo para montar goma de seco, la mayoría optando por medias, aunque Hamilton y Stroll montaron goma blanda. Hamilton se salía del circuito apenas dejaba el pit lane, perdiendo valiosos segundos, mientras que Hülkenberg también paraba para cubrirse del británico. Luego pararía Leclerc con Albon, dejando a los McLaren en la pista. Piastri tenía que parar primero para cumplir con su sanción, por tanto Lando no podía parar en esa vuelta o también iba a perder 10 segundos. Los Haas se chocaban entre ellos, mientras que Norris entraba por un set de goma media. Verstappen insultaba a su auto por la radio y Alonso superaba a Alex Albon. Piastri se salía de la zona rápida del circuito salvándose de algo mayor, y desde aquí tiró la toalla y ya no quiso cazar a Norris. De hecho, pidió por la radio que cambiaran posiciones con el británico. Alonso marcaba la vuelta rápida que se la robó al instante Nico Hülkenberg. Leclerc se salía volviendo duras penas al circuito. A Piastri le avisaban que no iban a haber órdenes de equipo, por lo tanto tenía que asegurar la P2. Gasly mientras tanto presionaba a Verstappen y Verstappen fuera de cámara superaba a Stroll, ganando así la quinta posición. La Repe nos dejaba claro que superó al canadiense cuando este se salió de la pista, pero la carrera se había acabado y Lando Norris cruzaba la meta entrando en la historia, uniéndose a célebres compatriotas que vencieron también en casa. Segundo era Oscar Piastri, pero más histórico era Nico Hülkenberg, que finalmente entraba a un podio de la Fórmula 1. Más de 10 años para vivir este momento, el cual es aún más increíble si piensas que lo hizo largando desde la P19. Cerraron los puntos Hamilton, que fue cuarto, Verstappen, Gasly, Stroll, Albon, Alonso y George Russell. Con estos resultados, Lando Norris sigue acercándose a un Piastri que cometió un error de campeonato. Los puntos en McLaren para conseguir el título mundial son oro, y desperdiciarlos por un error así de innecesario es una dura lección que le va a servir en el futuro al canguro de oro. Verstappen sigue aguantando la tercera posición como puede, pero su archirrival George Russell se le está acercando poco a poco, dejando más atrás a Leclerc y Hamilton como los únicos que están dentro de los 100 puntos. El único cambio importante en el top 10 de pilotos fue Nico Hülkenberg, que con su épico podio alcanza 37 puntos, saltando hasta la 9ª posición. En constructores, McLaren ya tiene el título prácticamente asegurado. Ferrari aprovechó el desastre de Mercedes para separarse un poquito de las flechas plateadas, mientras que Red Bull ya es un caso perdido y llega a 172. Williams sigue como sólido quinto, pero quien dio el mega salto fue Sauber, que pasó desde la 9ª posición hasta la 6ª, llegando a 41 puntos, dejando atrás a Racing Bulls y Aston Martin, que están igualados a 36. Haas es el nuevo octavo con 29 unidades y Alpine sigue en la ultimísima posición con 19, a pesar de los increíbles carrerones que se ha marcado Pierre Gasly con ese tractor celeste. Carrerón en Silverstone que tuvo de todo, drama, momentos históricos y resultados memorables. La lluvia, como siempre, alteró todo el panorama, transformando la carrera en una de supervivencia. Por todas las emociones que se vivieron, creo que merece un 8.8, pero por lo que dije antes y porque va a ser histórica, le doy un sólido 9. Ya pasando a los premios, primero tenemos el sorpresón que para mí fue Lance Stroll. Hizo lo que pudo con un auto que claramente no tiene ritmo. Aston Martin fue más conservador con Fernando Alonso, pero con el canadiense se la jugaron toda a una estrategia atrevida y le resultó. Es cierto que se fue desinflando en la última mitad de carrera perdiendo posiciones, pero al menos aseguró la P7. No suena mucho, pero había alargado 18º por delante de Hülkenberg. Como piloto del día, obviamente el hombre histórico de hoy, Nico Hülkenberg, que quién sabe cómo, ni él mismo lo supo explicar, largó 19º y terminó en tercera posición, consiguiendo su primer podio luego de 239 carreras. Le dio lucha a Stroll para superarle y luego pudo aguantar la presión de Hamilton, evitando perder su primer podio. Carrerón increíble del alemán, cuyo rendimiento en carrera este año está siendo descomunal, haciendo remontada tras remontada. Y por último tenemos el infame Berger de oro. En conjunto, quienes más sufrieron creo que fue Mercedes. Tenían todo para lograr un buen resultado, pero entre las estrategias atrevidas que utilizaron con Russell, parando la vuelta de formación para montar goma seca cuando la pista estaba mojada, la cosa simplemente no resultó. Kimi Antonelli tuvo que parar varias veces y se tuvo que retirar por daños, así que fue una carrera para el olvido que quedó graficada en la cara de Toto Wolff. Con mención de deshonor para Max Verstappen, que claramente no iba a vencer a los McLaren. Parecía que la lluvia le iba a dar una ventaja al neerlandés, pero su configuración de baja carga aerodinámica hizo que el auto fuera incontrolable. Terminó trompeando detrás de Piastri en el momento del safety car, perdiendo varias posiciones, aunque al menos pudo remontar hasta la P5. Todo mientras Russell solo pudo lograr un mísero punto, y por ello dejo la corona de la infamia para las flechas plateadas.
Pero como siempre puedes dejar tu puntuación de la carrera en comentarios junto a tus premios de piloto del día, sorpresón y Burger de oro. Por mi parte, como siempre agradezco a los miembros del canal que hacen posible este tipo de contenido y si quieres apoyarme de manera gratuita ya sabes cómo hacerlo dejando tu me gusta, suscripción y comentario que siempre es bienvenido. Y sin más, soy Spectrox, te mando un grandísimo saludo y nos vemos en el Gran Premio de Bélgica.